Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana a través de Promar Televisión, sábados a las 9 de la mañana, con reposición los domingos a las 9:30 de la noche. Y hoy, como todos los fines de semana, tenemos un personaje que es referente en un ámbito del quehacer humano. En este caso vamos a conversar en los próximos minutos con Román Chalbaud, que además de escritor, cineasta, dedicado al teatro, a la televisión, en fin, muy polifacético en ese ámbito, y sobre eso y sobre su vida, fundamentalmente, la parte familiar, el lado humano, vamos a conversar en los próximos 60 minutos. Siempre empezamos con nuestros invitados preguntándole su nombre de pila, el nombre de nacimiento completo, para después, posteriormente en el programa, desarrollamos todo lo que es el nombre artístico, ¿no? Háblenos cuándo nace, en qué año, dónde, y esas raíces, o sea, del padre, madre, a qué se dedicaban, quiénes fueron, algún abuelo o abuela que le haya marcado en esa infancia. Yo nací el 10 de octubre de 1931 en Mérida, estado Mérida. Mi papá se llamaba Miguel Chalbaud Cardona y mi mamá Alicia Quintero, de Chalbaud en aquella época. Cuando yo tenía 1 año de nacido, mi papá se fue para Maracaibo, de Mérida, abandonó a mi mamá, que quedó embarazada de mis hermanas que nacieron después, Nancy y Nelly. Nelly nació muerta porque les dio toferina. Y bueno, y yo fui criado por mi bisabuela, mi abuela y mi mamá. Los nombres de esas bisabuelas y abuelas. Sí. Elvia Hortensia Godoy de Quintero es mi abuela. Ella fue la primera que me llevó al cine. Vi Tiempos Modernos de Charles Chaplin en Mérida. Y vi películas francesas. A ella le gustaba mucho el cine francés. Y ella leía mucho y tenía muchos libros en su mesa de noche. Y yo se los quitaba. Yo tenía 7, 8 años. Y leía Doña Bárbara, Miguel Strogoff, El Correo del Zar, Demián de Hermann Hesse. Y esos fueron los primeros libros que yo leí. ¿Cómo llegaron esos libros a las manos del niño Román Chalbaud? Porque los tenía mi abuela y ella los leía. Ella no podía dormirse sin leer libros. Y yo heredé eso. Yo tengo al lado de mi mesa de noche, tengo libros. Y si no leo 30 páginas, no me duermo. Eso lo aprendí de ella. O sea, yo soy quien soy por mi abuela. A ella le encantaba el cine. Le encantaba, en esa época se daba mucho cine francés. Y yo creo que ella estaba enamorada de Charles Boyer, que era un actor francés muy famoso que después trabajó en Hollywood. Y entonces a ella le debo toda mi educación cinematográfica, en el sentido de que me llevó al cine a ver buenas películas y la lectura. ¿Usted recuerda cómo fue ese primer impacto al ver la pantalla grande? Sí, y además fue Tiempos Modernos de Charles Chaplin. Para mí fue pero impactante y me marcó para siempre. ¿Cómo era el niño Román Chalbaud? ¿Era introvertido, extrovertido? ¿Qué tipo de juego le gustaba hacer? ¿Y cómo era esa Mérida que lo vio nacer? Bueno, yo me portaba bien, ¿verdad? Y me gustaba mucho leer. Y me gustaba mucho concentrarme en las cosas. Y era buena estudiante. Mi abuela me ayudó muchísimo. Y mi bisabuela también. Mi bisabuela hacía planchas dentales porque ella había quedado viuda y el marido hacía planchas dentales. Y cuando ella quedó viuda, no era un trabajo de mujeres, pero ella siguió haciendo esas planchas dentales. Y mamá era bibliotecaria del Ministerio de Sanidad. Y mi abuela vendía estampillas en el Correo de Mérida. Ellas consiguieron traslado para Caracas. Mi abuela vender estampillas en el Correo de Carmelitas. Y mamá de jefa de la biblioteca del Ministerio de Sanidad, pero en Caracas y ya no en Mérida. Cogimos un autobús de la RC. ¿Qué edad tenía? 8 años. Ese autobús de la RC duraba 4 días y 4 noches, Mérida-Caracas. Pero estas mujeres eran tan inteligentes que decidieron hacer el viaje en 2 etapas. Y la primera etapa era 2 horas. ¿Y dónde era? De Mérida a Barquisimeto. Llegamos a Barquisimeto, pasamos viernes, sábado y domingo, llegamos a unas amigas de ella. A mí me montaron en una maquita, en una hamaca, y jamás se me olvidará que de pronto yo abrí los ojos y mamá estaba con un periódico y me dijo, no te muevas. Y era un alacrán que me estaba subiendo por el brazo.
y ella lo mató. ¿Eso fue aquí en Barquisimeto ya? Eso fue en Barquisimeto. Y aquí en Barquisimeto, ese mismo día, me llevaron a un pozo a bañarme, un pozo bellísimo, lleno de floresta, una floresta enorme, no sé dónde quedaría ese. Serían los pozos del bosque Macuto, posiblemente. Posiblemente, sí. Y en ese pozo había un borracho, y el borracho me agarró por el pelo y me tiró en el pozo. Fue la primera impresión cinematográfica que yo vi en mi vida, porque yo bajé y empecé a ver los pececitos. Y fue maravilloso, porque fue como una primera película viva que yo estaba viendo. Bajé, llegué abajo, volví a subir, volví a bajar y yo estaba alucinado, maravillado con aquello. Yo no sabía que a la tercera vez uno se quedaba abajo. Y el peligro que estaba corriendo. Y el peligro. Pero mamá se tiró, le cayó a golpe al borracho que me había tirado y me sacó por el pelo y me salvó la vida, por supuesto. Esa fue mi experiencia en Barquisimeto. Ya en Maracaibo, ¿verdad? Cuando yo tenía 1 año, mamá me llevó a Maracaibo porque mi papá se había ido a Maracaibo y había abandonado el hogar. Yo creo que él trabajaba de secretario jefe civil, era la época de Juan Vicente Gómez. Yo tenía 1 año, pues yo nací el 31, eso sería el año 32. Y fuimos a buscarlo. Yo creo que ella trataba de que él regresara y la había dejado embarazada. Y entonces, cuando llegamos al lago de Maracaibo, había unos niñitos bañándose. Y evidentemente que a mí, en los ojos, me provocó meterme y mamá me dijo, métete, y me desnudó y me metí. ¿Y qué pasó? Me llené de petróleo de pies a cabeza. Y mamá tuvo que comprar gasolina y me empezó a quitar y aquello no me salía del cuerpo. O sea, esas fueron mi primer contacto con la naturaleza y con la vida, ¿no? En el autobús que nos vinimos, venía mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, mi hermanita menor, porque Nelly había muerto, la otra eran 2, les dio tosferina. Y hubo una cosa muy curiosa. Una señora le dijo a mi abuela, si quiere que la otra se salve, mate una rata y hace un caldo de rata y se la da. Y como la otra se había muerto, mi abuela mató una rata, hizo un caldo de rata, se lo dio a Nancy y Nancy no se murió, vivió toda la vida. Un remedio casero. Era un remedio casero, el caldo de rata para la tosferina. Sí. ¿Usted recuerda cómo era esa Barquisimeto, que era la primera vez que venía a Barquisimeto, por supuesto? Sí. Bueno, no, lo que me acuerdo es, ¿verdad?, lo del pozo y lo del borracho. Eso es lo máximo que me acuerdo. Pero sí que estuvimos 3 días aquí. Llegamos a casa de unas amigas de ella y después seguimos, bueno, Barquisimeto, Caracas, y llegamos a Caracas a una pensión. Caracas terminaba lo que hoy en día es la Plaza Venezuela. Era como una hacienda llena de gamelotales y ahí terminaba Caracas. Nos íbamos a bañar allá a Los Chorros y entonces o cogía un autobús que valía 3 lochas o R$1.50, no me acuerdo, y eran unos caminitos de tierra y habían casitas, 2, 3 casitas, ¿verdad? Y tardabas en llegar allá a bañarte a Los Chorros y Caracas era el centro de Caracas. Llega a Caracas y ¿dónde estudia la primaria? En la Escuela Experimental Venezuela. Y allí tuve de compañeros de clase a Isaac Chocrón, allí nos conocimos Isaac y yo, Mercedes Chocrón, hermana de Isaac, Nicolás Curiel, estaba también, ¿sabes quién era? Que fue director del Teatro Universitario y todo eso. Teodoro Petkov, también era un niñito que estaba ahí, los Petkov, los 2, y Luben, y sí, esos fueron mis compañeros de colegio en la Experimental Venezuela. Y después cuando estudié en el liceo, fue en el Liceo Fermín Toro. Ahorita vamos a hablar sobre eso ya en la etapa de la adolescencia y de la juventud. Pero vamos a hacer una pausa, cumplimos con los compromisos de publicidad y regresaremos con mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes, hoy con un invitado de lujo, Román Chalbó.
Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Román Chalbaud, toda una referencia en el mundo del teatro, de la televisión, del cine. Decir Román Chalbaud es hablar de la historia del cine en Venezuela. Podríamos decir que hay un antes y un después. Y habíamos conversado en esa primera parte, Román, sobre esas raíces, ¿no? La infancia y esos personajes familiares que marcaron lo que sería la vida de Román Chalbaud. En esa primaria, ¿usted algún recuerdo en particular que tenga, alguna anécdota para que después entonces podamos abordar ya la época del liceo? Sí, bueno, en la primaria yo siempre fui muy malo y siempre me quebraban en matemáticas. Y también me quebraban en educación artística, porque no sé dibujar. Mi hermana dibujaba de maravilla y yo era muy malo y siempre me quebraban en educación artística, porque mis dibujos eran espantosos y no sé dibujar, no soy hábil en eso. Pero esa Escuela Experimental Venezuela fue maravilloso. Un educador uruguayo llamado Sábajo Laizola lo trajeron de Uruguay. Uruguay en ese momento era la democracia de América, para hacer la Escuela Experimental Venezuela. Y entonces eso estaba construido en aulas. Uno no estaba siempre en la misma aula, había aula, taller y laboratorio. Y depende de lo que uno estaba estudiando, de la materia, cambiabas. El aula era la literatura, ¿verdad? Taller era matemática y laboratorio era química, pero claro, llevado todo a la primaria, ¿verdad? Y no, ya nos dijo que no se le hacía muy fácil lo que eran los números, la matemática y la educación artística por el dibujo, ¿no? Pero ¿cuáles sí le eran como muy amigables o le fascinaban al niño Román Chalbaud? Leer, porque mi abuela leía y yo le quitaba los libros. Y entonces desde muy pequeño yo leí libros, yo le quitaba y leía Demián de Hermann Hesse, por supuesto no lo entendía, pero yo lo leía. Y leía Miguel Strogoff, El Correo del Zar, y leía Doña Bárbara, fue uno de los primeros libros también que yo leí. ¿Quedaba cerca de la escuela de donde usted vivía? Sí, porque Caracas terminaba, la Plaza Venezuela terminaba Caracas. Íbamos a pie, mi hermanita y yo, ¿verdad? ¿Dónde vivíamos? Vivíamos cerca del Cine América. Y entonces caminábamos a la Escuela Experimental a pie, íbamos a pie, eran como 10 cuadras que caminábamos todos los días. Cuando no estaba en clases formales, ¿qué le gustaba hacer al niño Román Chalbaud? Ir al cine, porque mi abuela desde pequeño me llevaba al cine y lo mío era el cine. Y mamá, cuando yo me portaba mal, el castigo de Román es no ir al cine. Ese era el castigo de que yo no fuera al cine. Pero tuve tanta suerte que nosotros éramos muy humildes. Mamá era bibliotecaria y vivía de eso, pero no teníamos dinero para yo ir al cine todos los días. Y resulta que quedaba el Cine El Dorado y el Cine América, quedaban cerca de mi casa. ¿Y quiénes eran los dueños del Cine Dorado y América? Unos merideños, amigos de mi abuela. Y entonces me dieron una tarjeta que hacía 1 o 2 hasta los 30 días, cortesía. Y entonces cortesía. Y entonces mi hermana y yo, y mi hermana protestaba porque yo la llevé a ver Sangre y Arena 12 veces. Con Rita Hayworth, Tyrone Power y Linda Darnell. ¿Qué le llamaba tanto la atención de esa película? Bueno, era la que estaba de moda y además pasaba muchas veces. Y entonces como era el mismo, pasaba en la película jueves, viernes, sábado y domingo. Y entonces como yo quería ir al cine, la volví a ver y era la única que podíamos entrar gratis. ¿Me entiendes? Entonces, ¿y había conversaciones con la abuela sobre lo que se veía en el cine, sobre las películas? Sí, con mi abuela sí. Pero mamá odiaba que yo fuera al cine y me castigaba porque yo me quebraba en los exámenes y ella decía que la culpa la tenía el cine. ¿Cómo fue vivir entre puras mujeres? Porque estamos hablando de la abuela, estamos hablando de la mamá, estamos hablando de una hermana. Mi bisabuela, maravillosos, eran unas mujeres extraordinarias. Y mi hermana resultó, bueno, fue una de las fundadoras de Copey, Nancy Chalbaud, mi hermana. De manera que a esas mujeres yo les debo lo que soy y me criaron maravillosamente. La secundaria, ¿cómo llega al liceo? ¿La escogencia de ese liceo fue por razones geográficas o por otra razón? El Liceo Fermín Toro. El emblemático. El emblemático Liceo Fermín Toro. Y entonces, la suerte. Yo siempre me he encontrado con una enorme suerte de encontrarme con gente que me ayudara en mi camino.
Cuando yo llegué al Liceo Fermín Toro, me dijeron, ¿y qué actividad esta cátedra va a tomar? ¿Cuáles hay? Me mostraron una lista. Y en la lista decía Alberto de Paz y Mateos, teatro. Lo otro era béisbol, fútbol, en fin. Teatro, Alberto de Paz y Mateos. Alberto de Paz y Mateo era un español que había luchado en la Guerra Civil Española, que había sido amigo de Federico García Lorca, ¿me entiendes? Que se había ido primero a Santo Domingo, huyendo de Franco, por supuesto, y Santo Domingo no le gustó y se vino a Venezuela. Y aquello fue para mí sensacional, porque entonces me inscribí en esa escuela, en la actividad teatral de él, y él era gran amante de Cervantes, García Lorca y O'Neill, eran sus autores predilectos. Entonces, con nosotros los estudiantes montaba obras de O'Neill, de Cervantes y de García Lorca, La guarda cuidadosa, ¿verdad? Así que pasen 5 años, por ejemplo, y nosotros éramos los actores, malísimos actores. Pero el teatro del Liceo Fermín Toro se llenaba con los mejores intelectuales de aquella época. ¿Por qué? Porque Alberto era un genio dirigiendo. Los montajes de Alberto, las maquetas que él hacía, las iluminaciones, era algo sensacional. ¿Esa fue su primera aproximación al teatro? Esa fue mi primera aproximación, y para mí fue vital, por eso tuve una suerte enorme. Le iba a decir, ¿siente usted que eso lo marcó? Me marcó profundamente, claro. La primera obra que escribí, por allá en 1953, como que fue, se llamó Muros Horizontales. Y era una obra sobre la gente. Fíjate lo que se me ocurrió de esa edad. En el 53, y nací el 31, tenía 19 años, no sé. Sí, cerca de los 20. Era una obra sobre la gente que abandonó la tierra para irse a trabajar al petróleo. Y entonces dejaba la agricultura. Ese fue el tema. Y esa obra la estrené y fue la primera obra que yo hice y que dirigí en teatro. ¿Recuerda cómo recibió el público esa obra y qué sintió usted al tener ya su primera criatura en el mundo del teatro? Era como respirar. Para mí era como natural. Es decir, no lo veía como una cosa asombrosa, sino que era lo que yo tenía que hacer. Y entonces, ahí sintió la vocación. Ahí empezó, sí. Entonces, evidentemente, eso fue maravilloso porque fue un éxito. Iba mucha gente. Y entonces empecé pues a escribir teatro y después escribí Caín Adolescente, que fue mi primera obra larga. ¿Cómo surge la concepción de Caín Adolescente? ¿En qué momento comienzan las primeras ideas para lo que posteriormente va a ser su ópera prima? Caín Adolescente surgió porque yo empecé a trabajar en la televisora nacional, porque Alberto de Paz y Mateos lo nombraron director artístico de la televisora nacional. Y entonces me llamó y yo empecé a hacer cosas de televisión, todo era cultural, sí. El cuento venezolano televisado, Teatro en el Tiempo, una quincena lo dirigía Gilberto Pinto, otra quincena yo con obras de teatro y todo. ¿Y dónde quedaba la televisora nacional? Arriba de la Charneca, pero se entraba por la avenida Victoria. Yo, por supuesto, no tenía carro en esa época. ¿Cómo bajaba yo de allá de arriba de la colina? Por la Charneca, atravesaba todos los casitas, los cerros, y me hice amigo de toda esa gente, y me invitaban a comer, a tomar café, a pasar, a almorzar, y de allí me vino Caín Adolescente, y filmé allí, y con ellos mismos. Y fue bienvenido porque era ya habitual. Exacto. De manera que tuve una suerte, pero enorme, pues. Bueno, vamos a hablar sobre eso porque si bien fue la ópera prima, quizás no tuvo la receptividad que usted hubiese deseado, ¿no? Pero vamos a hablar sobre eso en la próxima parte, cuando vengamos de regreso con 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Román Chalbó. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Román Chalbó. Más adelante él va a tener una empresa que se llama Gente de Cine y es que su nombre ya es sinónimo también de cine acá en Venezuela. Román, hablaba de que cuando estabas en la parte de la secundaria, pues ya entraste al mundo del teatro, además de muy buena mano, y ya ahí
fue ya difícil desprenderte de ese encanto, de ese enamoramiento que ha perdurado el resto de tu vida, que es con el mundo del teatro, la televisión y el cine. Hablabas de Caín adolescente y fue la ópera prima, quizás no con el éxito que se esperaba de taquilla, pero obviamente era el primer parto, era esa primera hija de la cual vendrían después 24, 28 más, ¿no? Bueno, cuando yo estoy en Caín adolescente, había llegado al país Alejo Carpentier con su esposa y con Hilario González. Hilario González era un músico cubano que también estaba huyendo de la dictadura de Batista y era muy amigo de Alejo, él y su esposa. Entonces esos dos matrimonios llegaron y fueron a ver Caín adolescente. Y con una suerte enorme, Hilario, que yo no lo conocía, se me acercó, me presentó a Alejo Carpentier y empecé a ir los lunes, iba yo a almorzar a casa de Alejo. Me admiraron muchísimo e Hilario me dijo, tú tienes que hacer eso en cine. ¿Pero cómo hago? Él me dijo, tú no has visto que compran colchones por cuotas y tú pagas 12 meses y te dan el colchón después. ¿Pero qué me quieres decir con eso? ¿Sabes lo que él hizo? Tienes que hacer eso en cine, pero ¿cómo lo hago? Yo no sé cómo hacerlo. Y entonces ellos trabajaban en ARS y recogieron dinero dentro de gente que tenía dinero y cada uno puso 100,000 bolívares en esa época, que era dinero. Me dijo, mira, aquí tienes el dinero. No le puedes pagar a los actores. Ese dinero que yo he recogido, y él le puso la compañía Alegro Film, como él era músico, le puso Alegro, es para que compres el negativo y para pagarle a los técnicos. Ahora, yo había sido asistente en Bolívar Film a los 19 años. Bolívar Film traía de México y de Argentina técnicos. Y yo fui asistente de Víctor Ruchúa en 2 películas, 6 meses de vida y Luz en el Páramo. Y Villegas Blanco aceptó que yo fuera asistente y entonces, como yo había sido asistente en Bolívar Film, me dijo, tú vas allá y dice que ellos te den todo lo que te falta, la edición, todos los cortes, toda la cosa, las copias, y que tú se los pagas después cuando se estrena la película. Y Villegas aceptó y así pude hacer la película, ¿verdad? Claro, ellos nunca cobraron porque la película no dio dinero y entonces Bolívar Film no cobró nunca. ¿Pero alguien le ayudó en la adaptación o lo hizo solo? No, yo lo hice solo, yo hice la adaptación solo. Pero cuando yo fui a editar conocí a Juana Yaco. Juana Yaco era una argentina de las que había traído Bolívar Film cuando trajo de México y de Argentina traía, sí, la Balandra Isabel, que traía Arturo de Córdoba de México, y Virginia Luque de Argentina. Y Juana era una de las argentinas, hija, madre de Yaco, que acaba de morir hace poco y que terminó siendo también presidente de Bolívar Film. ¿Me entiendes? Y entonces con ella aprendí muchísimo, porque entonces ella me montaba la película y yo iba aprendiendo y yo decía, bueno, a mí me gusta hacer esto así, pero a través de ella fui aprendiendo la técnica del cine, ¿ves? Y entonces siempre me conseguí con gente que me ayudaba muchísimo, tuve una suerte pues enorme. Después de Caín adolescente, ¿cómo vinieron los siguientes largometrajes, las siguientes producciones? Bueno, ¿cuál fue la otra película que hice después? Ahora no me acuerdo los títulos, pero fue una suerte enorme, porque siempre... bueno, cuando empieza la televisión, ¿verdad? Empieza la televisión, y entonces, claro, los que habíamos hecho cine nos llaman para la televisión. Y la televisión privada, pues. Claro, y entonces empiezan unos contratos, te pagaban maravillosamente. Desgraciadamente tenías que hacer unas cosas espantosas, unas novelas terribles. Llegó un momento en ya después de varios años, me costaba renunciar porque era un dinero maravilloso que se ganaba mensualmente, pero llegó un momento en que ya no pude más y dije, no, y entonces renuncié y no seguí haciendo la televisión, porque al principio la televisión era cultural. Sí. Cuando salió la televisora nacional, yo hacía el cuento venezolano televisado todos los viernes, durante 3 años, toda la cuentística,
¿verdad? Oslar Pietri, Guillermo Meneses, Ramón Díaz Sánchez, todos los mejores cuentos de la literatura, todos los viernes yo los presentaba. Y Teatro en el Tiempo, que una quincena lo hacía Gilberto Pinto y otra quincena lo hacía yo. Y hacíamos los mejores, Bertolt Brecht, García Lorca, Shakespeare, todo, hacíamos cada uno. Eso fue maravilloso. Cuando salieron los primeros canales comerciales, la primero que salió fue Televisa, que hoy en día se llama Venevisión, y después salió Radio Caracas. Eran culturales. Tú prendías Radio Caracas Televisión y veías a Tomás Enríquez haciendo Telo. Y en la otra veías a Amalia Pérez Díaz haciendo una obra de García Lorca. Era absolutamente cultural. Hasta que llegó lo del rating. Cuando ganó Fidel Castro en Cuba, los cubanos que se fueron para Miami inventaron el rating. Yo le echo la culpa a Fidel Castro de lo del rating de la Cuba. Y entonces fue terrible, porque eso del rating echó a perder la televisión. Yo tengo unos álbumes, como mamá era bibliotecaria del Ministerio de Sanidad, y yo empecé a salir en los periódicos muy joven. Yo mandaba críticas de cine al Nacional. Yo no sabía que pagaban por eso y nunca las fui a cobrar. Y yo las mandaba, las metía en un sobre y las llevaba allá y me las publicaban. Y todos los jueves en el papel literario del Nacional salían mis críticas del cine. Pero ellos no sabían quién era yo, pero las publicaban porque les parecía bueno. Y así empecé yo esa carrera, ¿verdad? Y bueno, entonces fue maravilloso, pero decidí renunciar a la televisión cuando vi que tenía que hacer ya esas novelas tan espantosas. Llegó un momento en que ya dije, no puede ser. Renuncia a la televisión y redirecciona entonces lo que es su carrera. Exacto. Y bueno, y entonces empecé a tener éxito, empecé a escribir obras de teatro, tenía éxito con las obras de teatro, ¿verdad? No, y en la misma televisión hice muchas cosas. Ah, no, y en el cine, por ejemplo, todo lo que se me ocurrió hacer en cine fue taquillero. Es decir, voy a hacer Cangrejo 1 y Cangrejo 2. Y entonces eran éxitos de taquilla y eran obras, pues, muy sesudas, muy importantes, ¿no? Entonces tuve esa enorme suerte. Esas fueron las que surgieron del libro Cuatro Crímenes, Cuatro Poderes. ¿Perdón? ¿Surgieron del libro Cuatro Crímenes, Cuatro Poderes? No. Sí, de Fermín Mármol León. De Mármol León. Sí. Yo fui y hablé con Mármol León y Mármol León me cedió los derechos para hacerlo. Pero, por ejemplo, cuando yo iba a hacer el segundo, el cura, no me salía... empezaron a dar créditos para hacer cine venezolano. Y esos créditos había que irlos a buscar a Maracay. Cuando yo metí el caso del cura, no me salía el crédito y no me salía el crédito. Revisaban los guiones. Era una cosa una cosa política, pues no. Al gobierno no le interesaba que hiciera esa película. Y fue cuando yo decidí irme a Nueva York el año 80 a estudiar con Lee Strasberg. Me enteré que había un curso de Lee Strasberg y dije, entonces no me sale, eso no va a salir ese crédito. Y me fui a estudiar con Lee Strasberg. Cuando regresé a fines de los años 80, salió el crédito y pude hacer la segunda película, que era Cangrejo 2, que era el caso del cura. Ahora, hay mucha, digamos, la filmografía de Román Chalbaud es bastante rica, diversa y prolífica. Pero obviamente hay un antes y un después, por ejemplo, del Pez que Fuma. ¿Cómo fue concebida esta película? Y háblanos de todo ese proceso que hubo para hacerla realidad. ¿Cuáles fueron los principales escollos que tuvo que pasar Román Chalbaud hasta que finalmente logra que se estrene? Y bueno, el éxito de taquilla con el que vino luego, ¿no? Bueno, ¿cómo nació El Pez que Fuma? Trabajábamos en la televisora nacional y los programas eran en vivo, nada era grabado. Y la programación empezaba a las 3 de la tarde y terminaba a las 9 de la noche. ¿Qué hacíamos a las 9 de la noche? Los técnicos, tú sabes que son muy pícaros y conocen lugares muy peligrosos, pero muy atractivos.
Y entonces los técnicos me invitaban y nos íbamos a Katia, a un lugar llamado El Canario. Y entonces nos íbamos en taxi, pues no, éramos jóvenes, no teníamos automóvil en aquella época ni nada. Y una noche, yendo hacia El Canario, el taxista nos dijo, cuando llegamos a la Plaza Katia, mire, allá en aquella esquina, en la época de Juan Vicente Gómez, había un lugar como El Canario que se llamaba El Pez que Fuma. Cuando yo oí El Pez que Fuma, yo dije, yo tengo que escribir una obra con ese nombre. La escribí como 10 años después, ¿verdad? Y así nació, claro. Pero El Canario era como El Pez que Fuma, donde yo iba, y muchas cosas del Pez que Fuma son retratos de gente que yo conocía en El Canario, tanto las chicas como de los pretendientes que iban, ¿verdad? Y bueno, y así nació El Pez que Fuma. Pero cuando fuimos a filmar El Pez que Fuma, me empezaron a llevar los técnicos a lugares, pero de aquí de Caracas. Digo, no, pero si es que no puede ser en Caracas porque al lado hay un barrio donde después van a quemar los colchones. Entonces uno de los técnicos me dijo, yo tengo el lugar. Y me llevó a la Pedrera, al kilómetro 1. Y era perfecto porque al lado había un barrio. Quedaba al kilómetro 1. Oye, el deslave se llevó todo eso y se llevó a Petra Montoya, que era la dueña de ese lugar que se llamaba La Pedrera. Vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Román Chalbaud. Me gustaría saber, en la próxima parte podemos arrancar la conversación por allí. ¿Se esperaba el éxito que finalmente tuvo El Pez que Fuma? Vamos a conocer eso en la próxima parte en esta conversación en 60 minutos con José Luis Yepes con Román Chalbaud. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, ya en este bloque final conversando con Román Chalbaud. Román nos hablaba sobre cómo se concibió y cómo se hizo realidad El Pez que Fuma. Ahora, ¿esperaba Román Chalbaud el éxito de taquilla y que pasara a ser, digamos, un ícono en el cine venezolano y latinoamericano, El Pez que Fuma? No, bueno, primero la estrené en el teatro, ¿verdad? No, yo no lo esperaba, pero tuve una suerte enorme porque todo lo que yo hacía tenía éxito y entonces, bueno, era sorprendente. A mí, yo mismo me sorprendía muchísimo que todo lo que se me ocurría tuviera éxito también de taquilla. Y entonces fue sorprendente. El cine venezolano en esa época, en los años 70, de las 10 películas más taquilleras, 7 eran venezolanas, 6 eran venezolanas. Y eso fue terrible porque entonces los cines dejaron de dar cine venezolano porque le estaban quitando a los dueños de las salas, que son empresas extranjeras. Y tampoco pasaban películas italianas ni películas francesas como antes, porque los americanos pues eran dueños de esas salas y entonces la competencia extranjera y venezolana pues era enorme y le estaba quitando el público a sus películas. En esa misma época surgieron unos referentes importantes, su nombre, Román Chalbaud, Clemente de la Cerda, en fin, una serie de nombres que hicieron un aporte bastante importante, además como para reconocernos, ¿no? Como sociedad en el séptimo arte. Así es, sí, entonces bueno, triunfamos, no solamente yo, todos esos compañeros que tú dices, que hicieron películas y que fueron muy exitosas, sí. De hecho, allí participaron algunos de los artistas que posteriormente han participado en buena parte de sus películas, por ejemplo, Miguel Ángel Landa, entre otros, ¿no? Exacto. Bueno, Miguel Ángel Landa, yo lo conocí porque yo necesitaba una camioneta para trasladar a alguien. Y él me prestó la camioneta y me dijo, yo soy actor y yo estuve estudiando en México, él había ido a México a estudiar. Y entonces me prestó la camioneta y yo le di un papel en la película. Y así empezó nuestra amistad y la carrera. Y después fundamos Gente de Cine con César Bolívar, que era el director de fotografía. ¿Y cómo olvidar, por ejemplo, el emblemático rol que desempeñó Hilda Vera en esa película? Ah, no, maravilloso. Hilda era sensacional. Sensacional. Ahora, Román, nos hablabas de Nueva York. ¿En qué a qué otros lugares llegó Román Chalbaud buscando enriquecerse también como realizador? Bueno, tuve mucha suerte porque me empezaron a invitar a festivales.
Mira, yo con mis películas llegué a ir a la India, a China, por ejemplo, con El Caracazo, a Moscú, fui con otras películas, ¿verdad? Entonces empecé a recorrer el mundo y a ganar premios. En Biarritz ganó Pandemonium. Y entonces, bueno, así me hice conocer internacionalmente y me empezaron a invitar y conocí muchísimos países del mundo y me hice conocer como cineasta. Me estaba conversando esta mañana que ya están pensando hacer un remake del Pez que Fuma, quizás con algunas modificaciones, pero en todo caso que se le acercaron y ya hay un proyecto en firme. Sí, me llamó Jorge Zucchi, que yo lo aprecio mucho, lo admiro mucho. Él me montó Reina Pepeada estupendamente en teatro y que él quiere hacer una versión del Pez que Fuma, una nueva versión en cine. Y yo le dije que sí, porque confío en él, ¿verdad? Y es un hombre muy honesto y tiene mucho talento. Cuando le dije que sí, me dijo, ahora te voy a decir la verdad. ¿Sabes quién está detrás de todo esto? Le dije, no, ¿quién? Mimi Lazo. Mimi Lazo quería hacer la obra de teatro El Pez que Fuma y quería hacer la película. Y yo no le hice caso hace 40 años y se la di a Isla Vera. Y Mimi ahora es la productora de la nueva versión del Pez que Fuma que se va a hacer, que la adaptación la va a hacer Jorge Zucchi, me la va a dar para que yo la apruebe. Pero entonces por fin Mimi, después de 40 años, va a hacer el papel de la garza. Román, figuras clave en la vida de Román Chalbaud. ¿Quiénes han sido esas figuras clave? Bueno, muchísima gente, toda la gente me ha ayudado muchísimo. Quiero hablar un poco de mi padre. Mi padre nos abandonó, bueno, abandonó a mamá cuando ella estaba en estado de mis hermanas y yo tenía 1 año. Y quiero contar esta anécdota. De pronto me llamó una tía mía, me dijo, tu papá se está muriendo, tienes que ir a verlo. ¿Qué edad tenía usted? ¿En qué año fue? 80, ¿verdad? 70. ¿Ah? 70. En los 70. Él se había venido a Caracas, había llegado a una pensión, se había liado con la dueña de la pensión y había tenido 2 hijos, que yo después los conocí. Uno trabajó conmigo, era cantante de ópera y trabajó en la Traviata, y un día me llamó y me dijo, yo soy hermano tuyo. Y fue y me presentó a la hermana. Desgraciadamente ambos murieron ya, pero los conocí, bueno, y fui a casa de ellos y eran mis hermanos, ¿verdad? Pero ¿Tuvo oportunidad de reencontrarse con su padre? bueno, me dijeron que se estaba muriendo y entonces fui a verlo. Y entonces le dije, te tenemos que llevar a un lugar. Ya la persona que me buscó ya había escogido el lugar en San Bernardino, que era un lugar espantoso donde ya la gente que se está muriendo lo llevan allá. Y tiene una escalera gigantesca que para llegar arriba al lugar, y aquello era buñuelesco. Cuando llevamos a mi papá, cuando fuimos a buscarlo, él me dijo, yo no tengo plata, busca la cartera que tengo ahí, abre, ¿cuánto tengo? Tenía 75 bolívares. De aquella época, que era un poquito más, pero que no significaba nada. Le dije, no te preocupes porque todo eso ya está pago. Y lo estaba pagando una hermana de él que tenía muchísimo dinero, pero que sabía que él estaba muy mal y entonces lo llevamos allá. Cuando entré, ríete de una película de Buñuel, la gente que estaba allí era terrible porque todos, gente que se estaba muriendo, pues, y entonces tú veías eso. Bueno, él murió allí. Cuando él murió allí, esa tía mía que tenía dinero mandó la urna y dijo, ya todo está pagado, ¿verdad? Y entonces llegaron Benitín y Eneas, ¿te acuerdas de Benitín, que es altísimo, y Eneas, llevando la urna? La subieron. Cuando lo metieron en la urna no cabía, tenía la barriga así hinchada enorme. Tuvieron que irse y buscar otra urna. Lo subieron.
Y entonces Benetín y Eneas no podían con la urna. Alfredo, tú estabas conmigo. Alfredo estaba conmigo y entonces nosotros ayudamos a bajar la urna en aquella escalera empinada. Y Eneas, el que yo digo que era chiquitico Eneas, falló y la urna dio vueltas y se estrelló, pero no se abrió. Fue una cosa pero terrible. Claro, la tía esa mía que tenía plata dijo, todo está pagado allá en, ¿dónde fue? En la Previsora, en donde, no me acuerdo dónde fue. Pero la mujer me dijo, tenga cuidado porque su papá era diabético. Examínese usted y todo. Y se lo conté a mamá y me dijo, eso es lo único que te dejo. Y efectivamente lo heredó. Soy diabético 2. Heredado. No, Román, nos quedan pocos minutos, entonces voy a hacer una serie de preguntas para respuestas lo más corta que usted pueda. Un paisaje que siempre esté en la mente de Román Chalbaud. El páramo. Me gusta muchísimo, sí. Y lo he cruzado varias veces cuando he ido a Mérida y me gusta irme por tierra para cruzar todo el páramo. El páramo me encanta. Una ciudad o un país al que ya visitó y quisiera volver. París. Sí. Una figura familiar clave en la vida de Román Chalbaud. Bueno, mi abuela materna, a quien yo le debo lo que soy, porque ella fue la que me llevó al cine, ella fue la que leía. Entonces esa abuela era Elvia Hortensia Godoy de Quintero. Ya sabemos lo que sacó Román Chalbaud de su papá. ¿Qué sacó de la madre o de la abuela? Disciplina, ¿verdad? Mamá siempre me decía, no vas al cine porque te están quebrando los exámenes, ¿verdad? Esa disciplina lo aprendí de ellas. ¿Un error que pueda confesar? Bueno, muchos errores, uno comete muchos errores, pero a veces es sabroso cometer errores. Hay una famosa canción que dice que llorando también se goza. Román, obviamente preguntarle si hay una película predilecta entre 24 o 28 largometrajes puede ser un poco difícil y un poco es como preguntarle a un padre por cuál de sus... Entre mis películas. Entre sus películas, ¿cuál es la que usted considera que le ha dado mayores satisfacciones? La Oveja Negra, que la acabamos de pasar aquí hoy. Sí. ¿Una película ajena que le hubiese gustado dirigir? Buñuel. Sí. Las películas de Buñuel me marcaron para siempre, ¿verdad? Y entonces, bueno, Buñuel y Rossellini. Rossellini para mí son los dos directores que me hicieron comprender que el cine servía no solamente para mostrar la realidad, sino para enfrentarla. Sabemos que está preparando ya una trilogía sobre la vida de Hugo Chávez. Sí. Aparte de ese proyecto, ¿qué otro proyecto le gustaría realizar a Román Chalbaud? Bueno, estoy terminando Los Espíritus Animales. Es mi nueva obra teatral, se la voy a dar a Costas Palamides para que la dirija. Me faltan las 10 últimas páginas, ya la estoy terminando. Y es una comedia dramática, ¿verdad? Estoy muy contento y estoy loco por verla en un escenario. ¿Lo bueno del teatro? El teatro es sensacional. Es la vida misma, es la maravilla. ¿Lo bueno de la televisión? Que pagaba muy bien. Tenía que mantenerse. ¿Lo bueno del cine? La magia. El cine es extraordinario. Y Buñuel y Fellini, ¿verdad? Y Chaplin, la primera película que yo vi que mi abuela me llevó fue Tiempos Modernos. Eso es inolvidable. ¿Alguna palabra o alguna frase con la que usted se identifica? Amor. A esa cámara y para esos televidentes que nos están viendo, ¿cómo le gustaría ser recordado a Román Chalbaud? Que cada uno me recuerde como piense que soy, ¿verdad? Yo quiero mucho a toda la gente, respeto mucho que cada uno debe pensar como quiera, ¿verdad? Y entonces pienso que ese respeto es muy importante. En mi casa, mi mamá era deca
Mi hermana fue fundadora de COPEI y yo siempre fui de izquierda. Y no convertimos la casa en una guerra civil. Nos respetábamos mutuamente y así debe ser el mundo. Muchísimas gracias, don Román, por habernos permitido conversar estos minutos y conocer más acerca de su vida. Obviamente su obra está a la vista de todos y usted es una referencia en el mundo del cine, en el mundo del teatro, en el mundo de la televisión. Un inmenso placer tenerlo con nosotros acá en 60 Minutos con José Luis Yepes. Gracias a todos ustedes por su amable sintonía. En la cámara de Manuel Herrera les habló José Luis Yepes.